Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Hace bastantes días que no hacía un posteo en vivo. Les quiero recordar que nos hackearon nuestro Facebook. Ya, nuestro Facebook que era pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Lo hackearon el día 13 de octubre. No me mande más información ni fotos, ¿no es cierto?, que están colocando en ese Facebook, porque la verdad que yo ya sé todo eso. Obviamente fui el primero en enterarme que nuestro Facebook fue hackeado el día 13 de octubre del año 2023, del presente año. Por lo tanto, nos vimos la obligación de reclamar, de tratar de bajar el Facebook, que está obviamente manipulado por personas inescrupulosas, que están colocando imágenes que no son obviamente de nuestra responsabilidad, y que además, hermano querido, estamos creando, o sea, hemos creado un nuevo Facebook, que espero que los hermanos dejen de seguir el que teníamos anteriormente, que como les digo fue hackeado y no está bajo nuestro control, nuestra responsabilidad, y sigan nuestro nuevo Facebook, que se llama Pastor Marcos Morales Chávez. Pastor Marcos Morales Chávez. Bueno, hoy día en Chile, no sé si en otros países, no sé, es festivo porque es un festivo religioso. Y acá en Chile, pese a que la Iglesia Católica ha dejado de tener mucha influencia en muchas áreas, porque la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en todo lo que es Latinoamérica, no lo vamos a analizar por qué. Una de las grandes razones de las muchas que hay es por los escándalos de pedofilia que estallaron hace más de 20, 25 años atrás, que le han restado cualquier cantidad, digamos, de popularidad a la poderosa Iglesia Católica. Y digo poderosa no en el sentido espiritual, sino en el sentido de su influencia, especialmente en lo que es la América Morena. Pero sí lo que todavía perdura, por lo menos en Chile, que son los festivos religiosos, y hoy día se celebra el Día de Todos los Santos. Mire qué curioso, el Día de los Muertos se le llama el Día de Todos los Santos. Porque la Iglesia Católica, para reconocer a una persona como santo primero tiene que morirse, porque no puede reconocer a ninguna persona viva como santo. Aunque la Biblia enseña que somos todos pecadores, pero los que vienen a Cristo, según Romanos capítulo 1, verso 7, son santificados. El Señor los santifica y somos declarados santos. Por eso dice la Biblia que el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Los santos de la Biblia no son los santos de la Iglesia Católica. Los santos de la Iglesia Católica son unas figuras, unas, unos, digamos, figuras, esfinges, esculturas, estatuas, ya, muñecos de madera, bronce, yeso, pero, hermano querido, no tienen vida. Y además, para declarar a los santos, tienen que estar muertos, los canonizan, después que están muertos los canonizan, y después que los canonizan, los suben a los altares para que la Iglesia Católica le rinda culto. Nosotros no celebramos la muerte. Y yo no tengo nada en contra de las personas que van al cementerio a ver los restos de sus seres queridos, no es que sea un pecado. No estoy considerando que sea un pecado. Pero yo me hago una pregunta, ¿tenemos 365 días o tienen las personas 365 días para ir al cementerio a ver un ser querido? ¿Por qué tienen que hacerlo el 1 de noviembre? ¿Porque la Iglesia Católica así lo determina? ¿La Iglesia Católica regula nuestras vidas? ¿La Iglesia Católica es la que nos dice a quién tenemos que ir a ver o a quién no tenemos que ir a ver? Esto igual que el Día del Padre y el Día de la Madre. Hay personas que celebran o saludan solamente al papá o a la mamá el día que corresponde al Día del Padre o al Día de la Madre. El resto del año no tienen un gesto bonito, un gesto de amor, de cariño, de afecto a la mamá o al papá, especialmente a la mamá, porque todos sabemos que la madre de otra forma, como decimos nosotros, es sagrada. Bueno, esto pasa en el tema del Día de la Muerte. Hoy en Chile es un día festivo que se celebra el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, porque les vuelvo a repetir, la Iglesia Católica declara santos solamente a las personas cuando mueren, porque ellos no tienen ningún santo en vida, excepto el Santo Padre, el Papa, que ellos le llaman el Santo Padre, que este es otro tema. Pero la gente hoy día abarrotó los cementerios. Yo iba en la mañana saliendo cerca de la carretera, justamente donde está el cementerio metropolitano, lleno de vehículos, había una fila interminable, porque la gente cree que este es el día que se puede comunicar con los muertos. De hecho, en México, país que es para mí mi segunda patria, porque ahí tengo a dos de mis hijas casadas, tengo 5 nietas, estoy en Monterrey visitando muchas veces a mi pastor Raimundo Garza, conozco México, amo a los mexicanos, he estado predicando en muchas iglesias en México, específicamente en Monterrey, y conozco algo de la realidad mexicana, y allá existe un culto que se llama el culto a la Santa Muerte, que es algo absolutamente diabólico. Los verdaderos cristianos no pueden adorar a la muerte porque la muerte es antagónica a la vida y es contraria totalmente a Dios. Jesucristo nunca se autoproclamó como un adorador de la muerte, ni ensalzó la muerte, ni le dio lugar a los muertos, como hoy día se lo da. De hecho, decía un predicador que las veces que Jesucristo estuvo en un cementerio, mejor dicho, en un velorio, era para resucitar al muerto, como ocurrió con el hijo de la viuda de Naín, como ocurrió, por ejemplo, con la hija de Jairo,
y como ocurrió, ¿no es cierto?, con su amigo Lázaro allá en Betania. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende, es padre de toda mentira, es un gran embustero, un gran charlatán, es un embobador profesional. Génesis capítulo 3, versículo 4, y este pasaje que a mí siempre me llamó mucho la atención en cuanto a cómo Cristo denuncia o describe el carácter de Satanás. En San Juan capítulo 8, verso 44, Jesucristo dice que cuando Satanás habla, de suyo habla, como de su misma naturaleza, de su alma, de su corazón, porque es mentiroso o embustero y padre de toda mentira. Lea también 1 Timoteo 2:14, 2 de Corintios 11:3. Por lo tanto, Satanás, ¿qué es lo que hace? A través de la religión católica y a través de esta cuestión que se llama la tradición. Anoche se celebró otra fiesta pagana, diabólica, infernal, que no tiene nada que ver con la Biblia, que es una fiesta absolutamente anglosajona, que viene de Irlanda, que después se traspasó, hermano, a Canadá, a Estados Unidos, y que después se ramificó para acá, para Centroamérica y para Latinoamérica, que se llama la noche de Halloween. No vamos a hablar de la noche de Halloween, estoy hablando acerca de la muerte. Pero ¿qué hace Satanás? Hace ver la muerte no como lo que es. ¿Qué es la muerte? Es algo horrible, la muerte es fea, es espantosa, es indeseable, es putrefacta, es condenatoria para los que mueren sin Cristo, sino que la ve como una benefactora del hombre. Y de hecho en México, mucho, no digo todo obviamente, pero mucho eso está ramificado, está arraigado, es parte de la cultura mexicana. Adoran a la Santa Muerte y yo he visto las figuras de una calavera, chiquitita, mediana, grande, incluso del porte de un ser humano, vestida de bombero, de policía, de futbolista, de todo lo que se quiera. Y la gente va y hace un altar en la casa a la diosa muerte, y le colocan, por ejemplo, vasos o botellas de tequila, de alcohol, de whisky, fruta, porque supuestamente la Santa Muerte, aparte de ser comilona, además de eso es alcohólica, porque le gusta tomar tequila y le gusta del caro. Entonces, esto, hermano, de que se vea la muerte como algo positivo es una obra del diablo, porque Satanás, obviamente, de una u otra forma es el que fomenta la muerte. Satanás le da valor a la muerte y la muestra como una benefactora del ser humano, como una deidad, como un ente espiritual en favor del hombre. El diabólico culto a la Santa Muerte es muy antiguo, pero la Santa Muerte, como la conocemos, tiene su origen en Córdoba, Veracruz, en el siglo XIX, donde supuestamente se le apareció a un brujo local, dictándole que hiciera una imagen como la conocemos ahora. En Chile el culto a la Santa Muerte todavía no es popular, pero sí en Halloween y en estos días que están entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, sí se adora en muchos lugares la muerte, pero en Chile no es una fiesta popular. Fíjese que lo que se dice es que el día 31 de octubre al 1 de noviembre se abre una pared que está dividiendo el mundo de los muertos o el mundo de los espíritus con el mundo de los vivos. Esa pared se deshace, entonces hay una especie como de unión entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, y que los muertos pasarían al mundo de los vivos. Y que por eso los vivos tendrían que también tener cuidado de algunos espíritus malignos que quieren hacerles daño, y para eso tendrían que colocar una especie como, ¿cómo se llama esto que le llaman el narbo, esta cuestión? La calabaza que le colocan, ¿no es cierto?, una figura como de cara, con unos ojos, un hocico grande, y le colocan una vela dentro porque dicen que esa vela iluminaría para que algunos espíritus que están extraviados pudieran ser dirigidos, y para ahuyentar con esa supuesta luz, como no tiene la luz de Cristo, tiene que colocar un ciro, una vela, ¿no es cierto?, encendida, alejaría a los espíritus de los muertos que son malvados y que traerían daño. Nada de eso sale en la Biblia. La Biblia nunca menciona el 1 de noviembre, el 31 de octubre como esa fecha. Nunca la Biblia habla de que en esa noche se separa, se abre una pared o cae la pared, entonces el mundo de los espíritus, ¿no es cierto?, malvados, o los espíritus de los muertos pueden unirse con el espíritu de los vivos, y que los espíritus de los muertos entrarían al mundo de los vivos para tener contacto con ellos. Fíjese que en Deuteronomio, y aquí hay tantas cosas que decir, voy a tratar de resumir este tema porque este tema es muy bueno, muy interesante. Y por favor, mis hermanos, compartan todos estos temas que son tan interesantes y que muchos predicadores hoy día no los hablan. Compártalo con sus contactos, porque tenemos este nuevo Facebook que no tiene tantos seguidores, obviamente, como el anterior, que tenía más de 65.220 seguidores. Fíjense lo que Dios le dice a Israel, ¿ya?
Marco Maurera dice, Dios le bendiga, Pastor Marco, es increíble cómo los papás disfrazan a sus hijos y están viendo que es malo. Sí, diciendo que esta es una fiesta inocente la que anoche se celebró. En Deuteronomio, capítulo 18, libro de uno de los libros del Pentateuco escrito por Moisés, versículo 9 en adelante. Quiero leer y que los hermanos puedan entender esto con claridad para que lo puedan compartir y transmitir. Esto no es una idea mía. No es que yo sea un pastor excesivamente conservador, ultraconservador, demasiado ultraortodoxo, demasiado radical, pastor que no ha evolucionado, que no se ha adaptado a los tiempos. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Al pueblo de Israel le dijo cuando iba a entrar a la tierra de Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, a todo esto la tierra santa de los judíos, no de los palestinos, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Oiga esta explícita orden dada por Dios. Dios le prohíbe al pueblo de Israel como se lo prohíbe a la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice, no sea hallado en ti, en tu pueblo, en tu familia, a los que profesan la fe cristiana en el Nuevo Testamento, a los judíos en el Antiguo Testamento. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, sacrificio humano, ni quien practique adivinación, escuche, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte o se comunique con los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, por estos hechos horribles, por estas acciones execrables que Dios condena, gloria a Dios, dice, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto o completo serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti, alábalo, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está prohibido. Bueno, sigo con el diabólico culto a la Santa Muerte, que es muy antiguo, tiene su origen en Córdoba, Veracruz, en el siglo XIX, en España, donde se le apareció, hipotéticamente dice un brujo que se le apareció, confirma que es así, dictándole a este hombre que hiciera una imagen, como la conocemos ahora, que es similar a la concepción medieval de la muerte, como un esqueleto humano, una calavera, escuche, descarnado, o sea, sin ningún tipo de carne. La Santa Muerte, según esta concepción, es benévola con los seres humanos. Ella, la Santa Muerte, le enseñaría a los seres humanos a amarse unos con los otros. Y esta es tan especial que la muerte no hace diferencia entre el rico y el pobre. Claro, en un sentido es verdad, porque cuando viene la muerte no respeta ni al rico ni al pobre, entre el culto y el ignorante, entre el hombre y la mujer. A veces se acompaña de un búho que va más allá de lo normal, o que ve más allá de lo normal y ve la oscuridad. El búho es el símbolo del oscurantismo, del esoterismo, porque el búho es el animal que ve en la oscuridad, que puede ver, por lo tanto, el mundo natural y el mundo espiritual. Ella ayuda a los hombres, la muerte, a morir, tiene poder en sus manos. Cuando ella llega, ya no hay más vida y promete a sus seguidores llevarlos a mejor vida, que eso no es verdad, porque el único que puede hacer eso es Jesucristo. Jesucristo en San Juan capítulo 11, verso 25, dice, yo soy la resurrección y la vida, aleluya, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo en San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Cristo en San Juan capítulo 5, verso 24, hablando ya no de la vida física, solamente la vida humana, la vida terrenal o la vida biológica, habla de otra vida que es mucho más importante que la vida eterna, dice San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. En San Juan capítulo 17, creo que el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. El único que le puede dar esperanza después de la muerte, como dice el salmista, que Dios nos guiará más allá de la muerte, es Jesucristo. Porque él dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Y cuando Pablo habla de la muerte, no habla de la muerte como algo desconocido, algo oscuro, algo, ¿no es cierto?, tenebroso, algo espantoso, sino que el paso a estar en la presencia de Cristo, porque Jesucristo promete al creyente que cuando muere el creyente, el alma del creyente irá a su presencia. Y Pablo dice, yo estoy puesto en estrecho porque deseo partir o morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también tengo que estar aquí en el cuerpo.
Por lo tanto, cuando un creyente muere va al cielo. La muerte no te puede ofrecer eso. Que Satanás, el diablo y el pecado no te puede ofrecer eso. Pero los adoradores de la Santa Muerte dicen que la Santa Muerte ayudaría a los hombres a morir en una forma, digamos, como digna, que la Santa Muerte tiene poder en sus manos y que cuando ésta llega ya no hay más vida y promete a sus seguidores, a las personas que le adoran, que creen en la Santa Muerte, llevarlos a una vida mejor que la que han experimentado en la tierra. En México, especialmente, está extendido su culto en una manera masiva. La gente cree que ella libra de peligro, que la Santa Muerte libra de accidentes. De hecho, los más grandes delincuentes, todos estos narcotraficantes, la mayoría de ellos se encomiendan a la Santa Muerte y dicen que la Santa Muerte los libra de peligro, cuando es todo lo contrario. Pues una persona cuando muere, ¿no es cierto?, es porque la muerte tocó su cuerpo, que los libraría de asalto y aún puede brindar éxito sentimental. Hasta escupido la muerte. Sentimental, profesional, deportivo y económico. O sea que la Santa Muerte hasta es prestamista. Es como un banco, ¿no es cierto? Existen miles de formas y maneras en que es representada, en cuadros, figuras, estampas, dibujos, talismanes, etc. Ella exige en los altares que el pueblo le levante en su honor, eso exige ella, flores, fruta, tequila, ay Dios mío, hasta bebe, luces, etcétera. Librerías, puestos de periódicos, tiendas esotéricas y por las calles, yo lo he visto, no me lo han contado, he estado muchas veces en México, se ofrecen diversas imágenes de varios tamaños de lo que la gente llama la Santa Muerte. Este culto, el cual está muy de moda, ha dejado muy buenas ganancias a los comerciantes que han sabido sacar buen provecho de la superstición de la gente, de la superstición y de la ignorancia de las personas. Pero lo que es peor, está llevando a miles y miles de seres humanos por un camino espantoso de idolatría y condenatoria para el alma. De hecho, a la muerte se le llamó también el dios Thanatos, según la cultura greco-romana. Thanatos, hermanos queridos, era el dios de la muerte o la personificación de la muerte, según el concepto de la mitología griega. Los griegos diferenciaban la muerte violenta y la no violenta. Dice acá, pastor, la veneran los ladrones y los secuestradores. Jehová reprenda a Satanás. Amén. Me imagino que está hablando de México. Thanatos representa la primera y se presentaba como un joven barbudo y alado, que usaba una antorcha invertida en sus manos y era hermano de Hipnos. De ahí se origina la palabra hipnosis. Hipnos era el dios del sueño. Hipnos, que origina la palabra hipnótico, hipnotismo, era el dios del sueño según la mitología griega. E hijo de Nic, diosa de la noche, a quien también se le llama Eufrone o Eubolia, que quiere decir madre del buen consejo. Thanatos fue un dios opacado por la gran sombra del dios Hades, señor del inframundo, del infierno y de los muertos. Pero siempre fue aquella sombra, esa fuerza oculta en la oscuridad, el personaje y situación más inevitable en todas las culturas. La muerte. La noche tuvo a su hija, la muerte de Thanatos, sin la participación de un varón, por lo cual muchos la consideran diosa a la muerte. No obstante, algunas veces también la diosa de la muerte es representada como un genio alado. Mire, yo tengo un libro que escribí y que yo prometo regalárselo solamente a los hermanos pastores o hermanas o seguidores de nuestro Facebook que son del extranjero. Porque a los hermanos de acá de Chile o de Santiago tienen que adquirirlo, ¿ya? Este libro se llama El gran enigma de la muerte. El origen de la muerte, la caída humana, las explicaciones del mundo secular sobre la muerte y el concepto que tenían las antiguas culturas, la muerte gloriosa de Cristo y su victoria sobre la muerte con su resurrección, la derrota final de la muerte. Trabajo realizado por el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca. Y ahí tenemos, por ejemplo, el capítulo 1, que significa la muerte y cómo se originó. Capítulo 2, la muerte según el diccionario secular. Número 3, que esto es muy interesante, la tanatología, que es una ciencia que precisamente se dedica a todo lo que es el fenómeno anterior, durante y después o posterior a la muerte, que viene de la palabra Thanatos, que ya explicamos que es el dios mitológico griego de la muerte, y logia, que significa estudio, ciencia o tratado. ¿Ya? Los nombres y títulos de la muerte. Vamos a ver el capítulo 4, porque los cristianos no pueden adorar ni estar asociados con la muerte, sería ridículo. ¿Ya? Los nombres y títulos de la muerte. Dentro del vulgo de gente común, se usan muchos nombres y apodos y frases muy particulares
y populares para mencionar a la muerte. ¿Ya? El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. En español, además del nombre propio de la muerte, como bien se lo conocen, todo lo que es, ¿no es cierto?, habla hispana, es común también emplear el término la parca. La parca. De hecho, me recuerdo una canción que cantaba Joan Manuel Serrat, cuando yo era impío la escuchaba, y hablaba justamente de la parca, y estaba hablando de la muerte. Quizá uno de los más populares provenientes de la mitología griega. A partir del siglo XV, comenzó a ser presentado como una figura esquelética, o sea, como un esqueleto, una calavera, que llevaba una enorme guadaña, un instrumento para cortar, ¿no es cierto?, el trigo, y que viste con un manto negro o con una capucha negra. También se le da el nombre del ángel de la muerte, en la parte teológica. En rigor no hay ninguna mención específica en la Biblia del ángel de la muerte. Sin embargo, hay una mención escritural o bíblica del Abadón, que se llama el destructor, un ángel cuya verdadera identidad es un misterio y que correspondería al ángel del abismo. Veremos los nombres y títulos más populares que se le da a la muerte: Azrael, Abadón, como decíamos en España, la parca, la calavera, Doña Fría, eso no es una hermana bautista, sino que es la muerte, ya la pelona, la segadora, la pálida, el ángel de la muerte, la muda, la dientona, la tembeleque, la apestosa, la chicharra, la mocha, la chirrifusca, la copetona. Y en relación a la persona que fallece, lo decimos permanentemente cuando vamos a un cementerio, cuando participamos de un funeral, cuando sabemos que alguien, ¿no es cierto?, murió, cuando alguien fallece, cuando se convierte en difunto, deja de existir, decimos falleció, murió, se fue al patio de los callados, decimos. Quedó tieso, se enfrió, estiró la pata, paró la chala, le llegó la hora, timbró, pasó a mejor vida, quedó difunto, ya descansa en paz, se quedó silencioso, feneció, nos dejó, partió en un viaje sin retorno, se nos fue, cruzó el río de la muerte, la pelona le dicen en Ecuador, ¿ya? Bueno, en este estudio que yo tengo hablo sobre la muerte según, por ejemplo, los egipcios, la muerte según los indios, la muerte según las culturas precolombinas, la muerte según los romanos, la muerte según los babilonios, los materialistas o los escépticos y la muerte, el término necrópolis, que es un término también que está relacionado con la muerte, que viene de necro, que es una palabra griega y significa muerto, muerte, cadáver, fallecido. Ya necrópolis habla de necro, muerte, y polis, ciudad, o sea, está hablando del cementerio, el lugar o la ciudad de los muertos. Y hablamos del diabólico culto a la Santa Muerte, que hoy día se acreciente. Se dice que en México la gente se va, incluso algunos pasan la noche en el cementerio, y le llevan la comida que al difunto le gustaba. Le llevan el trago que al difunto le gustaba y se ponen a bailar pachamba con la muerte. Ponen un disco, un música en un cassette, antes lo hacían, ahora lo hacen obviamente los celulares, y empiezan a bailar con la muerte. O sea, invocando la muerte. Es una cosa diabólica. Escuche algunas frases de la muerte. Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? Lo dijo Confucio, filósofo chino. Gandhi dice, si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. La muerte no llega más que una vez, pero se hace sentir en todos los momentos de la vida. Jean de la Bourdieu, escritor francés. La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos, dijo Marco Tulio Cicerón. Woody Allen dice, no le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Pastor Marco, ¿es malo ir al cementerio durante el año a ver la tumba de nuestros difuntos? Si usted lo quiere hacer, hágalo, no es pecado. Yo no creo que usted vaya a conversar con el muerto, yo no lo hago. Yo tengo este concepto, yo enterré a mi mamá en el año 89 y nunca más la fui a ver porque mi mamá está en el cielo. Hace algunos años enterré a mi padre, pero yo no lo voy a ver al cementerio, pago obviamente la sepultura, le pago la mantención, pero yo no lo voy a ver porque yo lo voy a ver un día cuando estemos en la eternidad, en el cielo. Ya, sigamos con frases célebres de la muerte. Refrán popular, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente, dijo Francois, un escritor francés. Un poeta latino dice, la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Y Pedro Calderón de la Barca dijo, dramaturgo y poeta español, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Bueno, la respuesta bíblica a la muerte, con esto ya concluyo,
de los cientos de versos y pasajes bíblicos que mencionan el tema de la muerte, de hecho la Biblia es el único libro que le da una respuesta clara, concreta, al tema de la muerte, porque aún, hermano, la antropología no da, la biología, la ciencia y la tanatología no le pueden dar una respuesta clara al ser humano acerca de lo que es el misterio de la muerte. Por eso este libro que yo escribí se llama El gran enigma de la muerte, que se lo voy a regalar a todos los hermanos, hermanas, pastores, ministros y seguidores nuestros que no son de Chile. A los que son de Chile lo tienen que adquirir. Pero quizás uno de los más emblemáticos pasajes de la Biblia sobre el tema de la muerte está en Hebreos, capítulo 9, verso 27, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los seres humanos, sea quien sea, morirán un día. El término muerte tiene varios significados. La primera de ellas es la muerte física, que ni es ni más ni menos que cesación de la vida biológica, como ya hemos visto. Adán experimentó la muerte física, tal como lo dice Génesis 5:5, pero antes había experimentado la muerte espiritual cuando pecó contra su Hacedor y Dios se separó de él. Génesis capítulo 3, versículos 8, Génesis capítulo 3, versículo 24. La muerte espiritual quiere decir básicamente la separación espiritual entre el ser humano y Dios. Por eso dice Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versos 1 al 2. Y otro significado es la llamada muerte eterna, que es la forma de muerte más espantosa, es la más terrible, la más indeseable de todas, porque es la separación definitiva entre el alma eterna del Dios eterno en el infierno eterno. No es una enseñanza mía, lo dice la Biblia en el Salmo 9, verso 17, Lucas 16, verso 22, Mateo 25, versículo 41, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. La muerte eterna es la condenación eterna del alma en el infierno de un pecador impenitente que parte a la eternidad sin Cristo, como dice la Escritura, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, aleluya, y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. La muerte de un cristiano es total y diametralmente distinta a la muerte de un inconverso. La muerte para el Hijo de Dios es un paso a la gloria, es una bendición, es una victoria, es partir para estar con el Señor. Al morir un creyente, su alma sale del cuerpo y los ángeles llevan su alma al tercer cielo o al paraíso de Dios. Salmo 48, verso 14, Lucas 16, verso 22, Hechos 7, verso 59, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 14. Por el contrario, la muerte para un pecador es ignominiosa, es terrible, es espantosa, es condenatoria. Cuando muere un pecador, su alma eterna va a las partes más bajas de la tierra, al infierno eterno de fuego. Números 16, verso 31, Salmo 9, verso 17, Marcos 9, 44, Lucas 16, versos 22 al 23 y Hebreos 9, verso 27. Mire, me voy a comprometer para hacer otro posteo sobre lo que será la muerte segunda, ¿no es cierto? Y sobre lo que es la gloriosa resurrección de Cristo, que es la parte final de este libro, y cómo el Señor Jesucristo destruye o vence al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Me voy a comprometer para otro posteo más porque no quiero extenderme mucho, y también para hablar acerca de que el postrer enemigo del hombre que será destruido será la muerte, según 1 Corintios 15, verso 26. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver, hermano, con adoración a los muertos. Los cristianos no podrían celebrar Halloween y tampoco el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Quiero pedirle un favor, reiterar este favor. Primero, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Vamos a subir este en vivo a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Eso es lo primero. Y segundo, recordarles que nosotros tenemos un nuevo Facebook, porque el anterior Facebook, que tenía más de 65.220 seguidores, fue hackeado el 13 de octubre. Por lo tanto, están subiendo material, ¿no es cierto? No directamente pornográfico, pero bastante, ¿no es cierto?, ligado a esa área. Y yo no puedo hacer nada porque nosotros no tenemos el control. Estamos reclamando que cierren el Facebook, pero tenemos un nuevo Facebook. Entonces, en ese nuevo Facebook, usted denle like para que se conviertan en nuestros seguidores y compártalo con todos sus contactos para que todos se enteren que tenemos un nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. ¿Ya? Y al final, reiterarle, le voy a regalar, me comprometo a regalarle. Yo podría sacar dinero con esto, pero no lo voy a hacer. Este libro que yo escribí, que se llama El gran enigma de la muerte, a todos los hermanos que sean de Colombia, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, mira, hasta los argentinos.
Vamos a decir de tan buena voluntad que ya hasta los argentinos lo van a ganar el libro. No, un saludo para nuestros hermanos argentinos que la están pasando muy mal, están viviendo un momento caótico en lo económico, en lo social y creo que también en lo espiritual. Pero solamente los hermanos o los seguidores nuestros que son de otras naciones que no sea Chile. Pero los hermanos que viven acá en Chile, en el norte, en el sur o en la región metropolitana o Santiago, tienen que adquirirlo porque es más fácil poder adquirirlo. Amén. Comparta este tema, buenísimo. Yo creo, no estoy menoscabando ningún predicador porque no me considero para nada el mejor predicador de las Américas, ni siquiera me considero el mejor predicador de mi país. Pero no soy un mal predicador, pero estos temas no los dan todos los pastores. La verdad. Por diferentes razones, porque hay pastores que ignoran estos temas, no son muy entendidos en la Biblia, y hay otros predicadores que están interesados en otras temáticas que para ellos son más apasionantes, más interesantes, como el éxito, la prosperidad, ¿no es cierto?, la economía bendecida y todas esas cuestiones que nosotros no las compartimos para nada. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Que el Señor les bendiga y Maranata, Cristo viene.